Hola amigos. Lo que está pasando en estos momentos en el mundo es de una magnitud inimaginable. El gran diseño del mundo que las potencias occidentales hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde diseñaron las naciones a su antojo, tal como hablamos ayer de la descolonización, que como la historia ha demostrado, no fue tal descolonización, sino un cambio a otra forma de colonización, amparada por el choque impactante que tuvieron las dos bombas atómicas lanzadas sobre Japón, que dejaron a Occidente como la única potencia nuclear, a la que nadie se podría enfrentar, salvo si quería correr la misma suerte de Japón. Pero lógicamente, eso no podría durar mucho tiempo, como así sucedió, porque Estados Unidos no tenía capacidad de fabricar suficientes armas nucleares como para destruir la Unión Soviética antes de que ésta tuviese la suya. Y el 22 de agosto de 1949 la Unión Soviética detonó con éxito su primera bomba atómica, la RDS-1, con una potencia de 22 kilotones, y hasta ese día llega la hegemonía nuclear estadounidense. En estos momentos, desde que Vladimir Putin dio la orden de frenar a la OTAN en Ucrania, el mundo se ha adentrado en una nueva guerra mundial que terminará similar a la segunda, con una nueva y gran reestructuración del diseño del nuevo orden mundial, que destruirá por completo el diseñado por Occidente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se adueñó de toda la economía de los países bajo su influencia. Y también es posible que veamos un final nuclear similar al de Japón, pero esta vez no para amedrentar al mundo, sino como única forma de que el hegemón entre por el aro de dar paso a un nuevo mundo multipolar, que todo el planeta está esperando con ansiedad. Esa posibilidad solo está en las manos de la OTAN, que es la única que puede provocar que la guerra termine como en Japón, aunque el resto del planeta nadie lo quiere. Pero el gran peligro es la locura que se ha adueñado de las huestes del Cuarto Reich, empecinados en no perder una hegemonía que ya tienen perdida. Y con esa mentalidad absolutamente demencial, están mostrando al mundo su verdadero rostro que estamos viendo en Gaza, donde ya han lanzado toneladas de bombas convencionales, con el potencial destructivo de 3 o 4 bombas nucleares contra la población civil, que están conmocionando al mundo y dejando al descubierto la cobardía de unos dirigentes políticos occidentales, que juegan a ser duros contra Israel, pero son falsos y no tienen genitales para romper todo tipo de relaciones diplomáticas y comerciales, además de reconocer oficialmente al Estado palestino como así está aprobado en las Naciones Unidas. Con esta tropa de dirigentes de la OTAN, ¿cuál será el final más lógico de esta tercera guerra mundial? Desde luego, yo creo que, o la reversión del mundo diseñado por la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial, o una gran guerra. Porque ya no se puede dominar a las pequeñas naciones. Hemos entrado de lleno en una nueva forma de guerra, la de los drones. Que con grandes cantidades de estas armas baratas no podrán invadirlos nadie. Y si la OTAN se empeña en seguir dominando el mundo, la alternativa será enfrentarse a Rusia, y ya sabe lo que le espera. Estados Unidos durante mucho tiempo no tomó en serio ni a los misiles rusos ni a los submarinos rusos. Estaban convencidos de la superioridad de su flota plagada de portaaviones y de sus naciones amigas de la OTAN. Pasó el tiempo y Rusia adquirió submarinos verdaderamente avanzados, como el Borei, mientras que los estadounidenses no crearon nada fundamentalmente nuevo. Y ahora la OTAN ya ha entrado en pánico absoluto, con 2 fechas que ya nunca olvidarán. Una fue el 1 de marzo de 2018. Cuando Putin en una rueda de prensa presentó un elenco de armas alucinantes y fuera del alcance de ninguna potencia. Armas como el Poseidón, los misiles hipersónicos, Sarmat, Avangard, o Kinzhal, y las armas basadas en nuevos principios físicos. Otra fecha fue en 2021, ocurrió un hecho que conmocionó a Estados Unidos cuando 3 submarinos rusos emergieron simultáneamente en el Ártico, rompiendo una capa de 1,5 metros de hielo para emerger. Esto causó una gran impresión en los estadounidenses. En ese momento se dieron cuenta de su vulnerabilidad ante la flota rusa. Los barcos de Rusia pueden perderse en algún lugar del hielo, y luego emerger repentinamente y atacar al enemigo. Según un reciente estudio, el número de submarinos de este tipo en la Federación Rusa está aumentando sin parar, y a juzgar por la reacción de Estados Unidos, esta noticia no les hace ninguna gracia. Como tampoco les hizo por estas fechas que uno de esos submarinos estuvo 2 meses paseándose por el Golfo de México, sin ser detectado por el ejército de Estados Unidos,
que solo lo pudo ver cuando salió a la superficie en un gesto de recochineo hacia Estados Unidos. Precisamente Sergei Shoigu dijo hace unos días, que el nuevo submarino estratégico Emperador Alejandro III, ya armado, después de terminar las pruebas, entraría en servicio para unirse a la flota del Pacífico, y señaló que la modernización de la tríada nuclear ya ha alcanzado el 100%. Con que así están las cosas para la OTAN, si se empeña en seguir intentando dominar el mundo a su antojo. Estos días, el periodista estadounidense que destapó la noticia de que Estados Unidos había reventado las tuberías de Nord Stream, ha lanzado otra diciendo que se han iniciado conversaciones sobre la posible fijación de fronteras a lo largo de la actual línea del frente en Ucrania. Dice que se debate la cuestión de cambiar las fronteras actuales en Ucrania a cambio de que Kiev se incorpore a la OTAN, así lo informa el periodista estadounidense Seymour Hersh. Rusia supuestamente conservará la península de Crimea, los territorios liberados de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, así como las nuevas regiones anexadas de Kherson y Zaporozhye. A cambio, se baraja una opción en la que Ucrania pueda unirse a la OTAN, pero con la obligación de que el bloque militar no estacione allí armas y tropas ofensivas. El funcionario estadounidense dijo, que a Zelensky se le hizo entender que no es él, sino los militares los que resolverán este problema, y las negociaciones continuarán con usted o sin usted, según cita Seymour Hersh, que dijo que están negociando en secreto sin pasar por el presidente Vladimir Zelensky. Estos rumores fueron comentados por el experto político y analista militar Marat Basirov, politólogo del Instituto de Gestión de la Comunicación y director del Centro de Estudio de Problemas de Sanciones Internacionales. Creo que recibe esa información privilegiada por una razón, señaló el columnista Marat Basirov poniendo en duda tal noticia. Y yo digo bajo mi punto de vista, que con este acuerdo Rusia desde luego ganaría mucho territorio. Hasta incluso podría adelantar las defensas de Rusia hasta esos límites, pero dejar el resto de Ucrania perteneciendo a la OTAN, militarizada, con el nazismo instalado y con Odessa como salida al Mar Negro. Difícilmente Putin podría presentarlo como una victoria por la que ha tenido que sacrificar a muchos rusos. Esto pondría su mandato en peligro, ya que cada día suena con más fuerza en Rusia, que la quinta columna de los neoliberales prooccidentales pretenden dar un golpe palaciego contra Putin. Así que los nervios en la OTAN están a flor de piel. En la Unión Europea por ejemplo ya nadie sabe a qué juega cada cual, solo que tienen que obedecer órdenes ciegamente a los mentores de la OTAN en la guerra contra Rusia. En la nueva reestructuración del mundo que se avecina, nadie sabemos cómo acabará todo, pero los dirigentes actuales toman decisiones solo encaminadas a salvar la situación momentánea para permanecer asidos a sus sillones, sin ninguna directriz aparente, en espera del resultado final de esta guerra. Por ejemplo, Polonia ha dicho que Francia había abierto la caja de Pandora, al tomar una decisión sobre Córcega. La declaración del presidente francés Emmanuel Macron sobre el estatus de la isla de Córcega ha abierto una caja de Pandora, sostiene Amanda Zubinska, del Instituto Polaco de Relaciones Internacionales. En su nuevo material, revela las razones de una de las principales cuestiones territoriales de París y sugiere posibles formas de resolver la situación de conflicto. Yo no sé si habrá abierto la caja de Pandora, pero podría ser dependiendo de los primos de zumosol de cada cual. A finales de septiembre, Emmanuel Macron visitó Córcega, en su discurso ante la Asamblea Corsa, en Ajaccio. El presidente francés se pronunció a favor de una mayor autonomía, y de la inclusión de sus características en la Constitución francesa. Así el gobierno busca una salida a la crisis política que se agrava en la isla desde hace más de un año. Los comentarios de Macron son parte de un debate más amplio sobre los cambios constitucionales necesarios en Francia, y la dirección del gobierno para áreas fuera de la Francia continental. 3 semanas antes de las elecciones presidenciales francesas de 2022, Córcega ha vivido una ola de disturbios y protestas tras la muerte del separatista Iván Colonna, condenado a cadena perpetua por el asesinato de un prefecto en 1998. Herido de muerte por un compañero de prisión, la acción contra Colonna fue vista como un símbolo del separatismo corso y de la lucha por la independencia de la isla. La cuestión del estatuto de Córcega volvió a formar parte del debate público en Francia.
en respuesta a la creciente tensión en la isla y a las masivas protestas antigubernamentales, durante las cuales las autoridades centrales fueron acusadas, entre otras cosas, de protección insuficiente de Colonna. El ministro del Interior anunció negociaciones con representantes de Córcega para cambiar el estatus carcelario de Colonna. En Córcega se producen regularmente incidentes separatistas que alimentan el sentimiento antigubernamental en la sociedad. Aunque las negociaciones no llegaron a un consenso, el discurso de Macron en Ajaccio abrió una nueva etapa política en relación con Córcega. La isla no se incorporó a Francia hasta finales del siglo XVIII. Los corsos hablan su propio idioma y tienen un fuerte sentido de identidad cultural. Córcega es una comunidad con un estatuto especial de conformidad con el artículo 72 de la Constitución francesa. Su especificidad institucional está formada por la Asamblea de Córcega, el Consejo Ejecutivo de Córcega y el Consejo Económico, Social, Medioambiental y Cultural de Córcega. Los organismos públicos tienen competencias, también en los ámbitos de la educación, la cultura, el deporte, el turismo y la protección del medio ambiente. En las últimas 2 décadas, el apoyo a los partidos nacionalistas corsos ha aumentado. Esto se debe en parte a las dificultades económicas y al aumento de los precios inmobiliarios provocados por visitantes de fuera de la isla. En las elecciones regionales de 2021, 32 de los 63 escaños de la Asamblea de Córcega fueron ganados por el partido FEMU, un partido corso que promueve una mayor autonomía. En la escena política también hay grupos que luchan por la independencia, como el Partito di Nazione Corsa y Corsica Libera. En Córcega, la desestabilización de la situación interna se está acelerando. Además de las protestas públicas, también están activas varias organizaciones nacionalistas violentas. Entre ellos, y uno de los más activos, se encuentra el Frente de Liberación Nacional de Córcega, que, entre otras cosas, ha admitido haber perpetrado 17 ataques en la isla entre abril de 2022 y marzo de 2023. Principalmente contra villas y edificios residenciales. El Frente de Liberación Nacional de Córcega critica a las autoridades locales por su falta de control sobre las cuestiones políticas en la isla, especialmente en lo que respecta a la concesión de permisos de construcción a personas de fuera de la isla, lo que perciben como una colonización. Considera que la actitud de los políticos corsos hacia el gobierno central no es suficientemente decisiva en la cuestión de la independencia. El Frente de Liberación Nacional de Córcega llevó a cabo ataques similares en octubre de este año bajo el lema de que no hay un futuro común entre Córcega y Francia, por lo que el Frente de Liberación Nacional de Córcega rechaza los planes de descentralización. Su objetivo es la independencia. Nadie sabe hasta dónde llegará Macron para mantener el sillón, pero hay muchas expectativas tanto en Francia como en el resto de Europa, como podría ser España, donde nacionalidades como Cataluña, Euskadi y Galicia, si tal como Escocia tiene derecho a un referéndum de autodeterminación en Inglaterra, y si Macron concedería lo propio a los corsos, ¿qué alegaría España para negárselo a sus nacionalidades? Pero no es eso solo. La evolución de la situación puede afectar la política de las autoridades hacia los territorios de ultramar. La introducción de una serie de cambios en la Constitución de la Quinta República es uno de los supuestos más importantes de las políticas de Macron durante su segundo mandato. La regulación de la posición institucional de los territorios de ultramar en la Constitución se repetirá en las próximas campañas electorales. Su desarrollo es vital para mantener la integridad territorial de Francia. Esto afectará el enfoque de la Unión Europea hacia las regiones ultraperiféricas, incluidas Guadalupe, Guayana Francesa, Reunión, Martinica, Mayotte y San Martín, así como a los países y territorios de ultramar de la Unión Europea, que tienen vínculos constitucionales con Dinamarca, Francia y los Países Bajos. Un punto importante en las negociaciones será el estatus de Nueva Caledonia, que tiene un fuerte deseo de independencia y tiene una importancia estratégica para la presencia francesa en la región de Asia y el Pacífico. Todo esto será objeto de lucha dentro del nuevo orden mundial, que comenzó a diseñarse a raíz de la intervención rusa en Ucrania. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.